Bueno, desde el 1 de febrero se puede descargar el boleto del impuesto automotor. Vio que nosotros le contamos eso. El tema es que cuando la gente empezó a descargar el boleto automotor, se empezó a dar cuenta que tenía que pagar mucho más que el año pasado. Le explicamos que estaba atado a un porcentaje que estaba aprobado en la ley impositiva, pero no conforme con eso, siguieron las quejas. ¿Y el gobierno está analizando algo en particular al respecto, Mario? Sí, está viendo la posibilidad de una reducción, lo evalúa, lo analiza. A ver, la situación es clara, desde el Ejecutivo tiene una posición muy clara. La alícuota es del 3% y desde hace 8 años que es del 3%. Lo que varió fue la evaluación de los vehículos. Por ejemplo, a mí hace minutos nada más, y lo voy a tomar como ejemplo, en un grupo de WhatsApp me llega la oferta o uno de los que integra el grupo, vendo el auto. Peugeot 207, modelo 2014, 720.000 pesos pide. Los autos valen una fortuna, ese es el tema. Un vehículo que tiene más de 7 años pide 720.000 pesos. Ese es el quid de la cuestión. No tiene que ver con el Ejecutivo, es cierto, le damos la derecha al Ejecutivo provincial, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un descalabro económico nacional que lleva a que los autos pasan los años y valen cada vez más, cuando en realidad un vehículo tiene que valer menos. Un bien mueble, o un inmueble, digo, una casa, vale más, un bien mueble vale menos a medida que va pasando el tiempo. Pero también dentro de esta situación nacional, digamos, el fisco se encuentra con contribuyentes que tienen el bolsillo cada vez más flaco y que tienen que pagar un montón más para hacer frente a los impuestos. ¿Y cómo hacen? Bueno, esto se discutió el año pasado en la legislatura, cuando se llevaron las leyes de avalúo e impositiva. Hubo quienes, uno votó en contra y muchos otros se abstuvieron. El abstenerse es un ni. Claro. A ver, si lo planteamos firme. Hoy hay un sector muy fuerte de la oposición que está pidiendo al gobierno provincial que retrotraiga el impuesto al automotor a los valores del 2019 o del 2020, tomando como referencia los valores de los vehículos en 2019, es que se estableció el impuesto automotor 2020. Existe la posibilidad, y es una posibilidad, o en tal caso poner un techo. Es decir, a ver, que no supere el 50 o el 55% de lo que fue en el año anterior, pero para eso hay que volver a discutir una norma, o en tal caso el Ejecutivo podría hacerlo por decreto. Que también es bastante arbitrario, porque el 50% que es mayor a la inflación también. Bueno, y en el caso de tu vehículo, que a lo mejor su evaluación subió en un 25%, y en el caso del mío, que subió un 80%, ¿cómo lo aplicamos? Claro. Ese es el punto, que ahí también escapa a la administración de la provincia. Es decir, hay un auto que subió un 20 y un auto que subió un 90. Los impuestos a los bienes personales tienen que ver con esto, básicamente, con su evaluación. De allí, por ejemplo, en el impuesto inmobiliario se aplicó desde hace un tiempo aquí en la provincia la autoevaluación. Algo que funcionó a medias. Es decir, ¿qué precio le ponemos a la casa? Hay que hacer una tasación para establecer el valor de una propiedad. En el caso de los autos, existe la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad del Automotor que establece los precios de los vehículos para hacer el cálculo de las transferencias. Cuando vos haces una transferencia, pagás el 1,5% del valor que figura en esa lista. Y eso es nacional, como lo dice la sigla. Absolutamente. Y ese valor se toma en todas las provincias, en todas las jurisdicciones. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la alícuota del impuesto automotor es del 6,2%. Es el doble que en Mendoza. Se toma ese valor del auto sobre un 85%, se hace un cálculo distinto, hay un piso de 11.000 pesos, sobre eso se calcula el 6%. Es más complejo el entramado, no es tan sencillo como en Mendoza, el 3% sobre el valor, pero la alícuota es el doble y es lo que plantean también del Ejecutivo Provincial. Es decir, en otras provincias también está pasando esto porque es una cuestión nacional, no tiene que ver con la administración de Suárez. Así todo, decíamos, hay un sector de la oposición que está solicitando esto y hay gente que a través de plataformas digitales, a través de páginas web, están juntando firmas para que el Ejecutivo lo haga. ¿Qué va a hacer el gobierno? Muy sencillo, no va a discutir lo técnico, sino que va a ir por el lado de la política. Va a juntar a los 18 intendentes y le va a decir, señores, el 70% de lo que se recauda en impuesto automotor va a las comunas. Si ustedes están de acuerdo, nosotros bajamos el impuesto. Al bajar el impuesto, por supuesto, les va a bajar el ingreso a los intendentes. Será cuestión de ellos.
Lo tendrán que analizar ellos. Y ahí hay que empezar a ver las fuerzas de oficialismo y oposición. Y en tal caso la oposición, ¿qué alineamiento tienen con aquel sector que está reclamando la reducción? Sí, es como una responsabilidad compartida también, ¿no? ¿Qué le conviene queda a el un 3% sector, que del el problema sea de Suárez o que tal sector festeje? Si tal sector festeja, tiene más poder en la interna conmigo. Bueno, va a empezar a discutirse eso durante todo el fin de semana porque el lunes está prevista la reunión del Ejecutivo con los intendentes. Automotor específicamente es un porcentaje del valor del auto. Sí es cierto que el año pasado fue un año atípico, donde un automotor en cualquier mundo normal debería hasta haber bajado de valor y en o preservar el valor con inflación, y en nuestro país ha habido saltos nosotros de los 950.000 vehículos tenemos 40.000 que saltan más de un 90%. Lo que ha sucedido es que se ha disparado el valor de los vehículos. No puede el contribuyente enfrentar este problema macro que tenemos, no puede recaer exclusivamente sobre el contribuyente, así que bueno, por supuesto estamos evaluando. El día lunes, hay que decirlo, el impuesto automotor es un impuesto que la provincia lo recauda y el 70% del mismo va a los municipios, significa 4.000 millones de pesos para este año para municipios. Tenemos una reunión que estaba ya convocada para el inicio, para tratar con los 18 intendentes el inicio de clases, y obviamente este va a ser un tema a incluir en la agenda. Y me parece contradictorio por el lado de la oposición, del PJ, alentando ese proyecto o incentivando estos reclamos, cuando a nivel nacional es fortísimo, y no lo tengo el dato, pero la mayor presión que hay en bienes personales. De vuelta, ¿qué patrimonio tenés? Pagás en función de ese patrimonio. Grandes fortunas. O sea, tomemos provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, para un auto, digamos, de lujo, para una camioneta, un vehículo de más de 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, exactamente es el doble de lo que se paga en Mendoza de impuesto automotor. Entonces me parece que hay que ser un poco más responsables probablemente del lado de la oposición. Bien, y le agrego algo, sí, antes que sigamos con el otro tema. Sí. En el hipotético caso de que se resuelva una reducción o que lo acuerde el gobierno con los intendentes, va a venir un beneficio fiscal por otro lado. Es decir, que si puede pagar el impuesto ahora, si está a su altura, a sus condiciones y su bolsillo le da, pague el impuesto. No entre en mora, porque va a vencer antes de fin de mes. En tal caso, pague y después va a tener algún beneficio, ¿sí? No deje de pagar a la espera de lo que puede llegar a pasar, porque a lo mejor no pasa nada y va a caer en mora. Es una muy buena aclaración, porque además tenés una fecha tope si querés pagar la totalidad, claro, en el caso de que alguna persona lo pueda hacer, donde tiene, digamos, un porcentaje mayor de descuento. Entre el lunes y ayer, cerca de 500 contribuyentes ya habían pagado el impuesto automotor. Así que si puede hacerlo, hágalo, no entre en mora, no caiga en mora, porque después los apremios son mucho más caros que quizá el impuesto. Bueno, a todo esto, ¿la ley impositiva tiene un artículo en el que se habla de condonación de deudas? Sí, claro, todos los años se vota la ley impositiva y hay un artículo, en este caso la ley de este año, que es la 9277, en su artículo 39, establece que aquellas deudas impositivas que no estén judicializadas ni en gestión de cobro y que tengan una antigüedad superior a los 5 años, prescriben. Que no estén judicializadas ni en gestión de cobro, o sea, que estén ahí congeladas, nadie las tocó. Están amontonados los papeles ahí en una oficina. Pero no pagaron claro, impuesto automotor, por ejemplo. Sí, por ejemplo, si no lo pagó durante 5 años y ATM no avanzó con un proceso de judicialización vía premio o no está en gestión de cobro, prescribe. Y así muchos contribuyentes después no pagan. Pasan los 5 años y no pagan. ¿Qué hizo el Tribunal de Cuentas? Que es el organismo que se enfoca en los ingresos y en los egresos, vela por el comportamiento de la administración pública a la hora de manejar los fondos, publicó la lista en su página web de todas aquellas deudas impositivas que están por prescribir, que están a punto de prescribir, para alertar tanto a ATM, para decirle haga algo, si está a su alcance hacerlo, y para Fiscalía de Estado, esté atento, porque Fiscalía de Estado es el organismo que vela por las arcas públicas, por el patrimonio mendocino, y le dice, mire, acá se va a perder plata, haga usted algo y usted esté atento, porque si se pierde plata va a tener que accionar. El Tribunal de Cuentas se encarga de controlar eso. Esto decía el presidente.
Cuando nosotros detectamos, o el Tribunal de Cuentas, ¿no es cierto?, detecta una prescripción, digamos, que estén cercanas, normalmente lo que hace, bueno, por supuesto se le dice al cuentadante, a quien sea el responsable, ya sea ATM, un municipio o cualquier organismo que tenga una cuenta por cobrar, y que esté cerca de la prescripción, y también se le pone en conocimiento a Fiscalía de Estado, que es el organismo, digamos, encargado de cuidar las cuentas del Estado. Nosotros hacemos un seguimiento, por supuesto, en cada uno de los ejercicios. Nosotros tenemos incluso una dirección de auditorías especiales que, bueno, a veces se van y se revisan esas cuentas por cobrar. No solo aquella que se esté por prescribir, sino vemos que realmente las cuentas se cobren, porque nosotros, más allá de tener que controlar los egresos, digamos, cómo se gasta la plata, también es importante que ingrese lo que tiene que ingresar, o sea, un flujo de caja, digamos, ingreso y egreso. Bueno, eso hace Tribunal de Cuentas. Si llegan a prescribir esas deudas impositivas, después Fiscalía de Estado y el propio Tribunal de Cuentas tiene que ver si hubo omisión o alguna acción deliberada de parte de los funcionarios. Y le cae la responsabilidad por no haberlo cobrado. Pero el ministro de Hacienda dice, en la gran mayoría de los casos son deudas muy viejas, de muy bajos montos, que es más caro salir a cobrarlo que lo que vamos a recibir en definitiva, y en algunos casos los contribuyentes fallecieron o desaparecieron las empresas. Esto decía Neri. Son deudas muy viejas, siempre 2015 para atrás, en algunos casos hay deudas de hasta 2004 que son boletos boletos de 1.450 pesos, cuyo el esfuerzo de cobro son por lo general personas que han fallecido, empresas que ya no existen más y cuyo esfuerzo de cobro, o sea, el esfuerzo de cobro, lo que genera en lo administrativo, en lo judicial, es un esfuerzo muy grande y el resultado, digamos, sería menor que el costo que significa. No me agrada en lo más mínimo una condonación, pero bueno, esto hace cuestiones administrativas que genera mucha burocracia y tiene muy poca probabilidad de éxito porque el contribuyente ya no existe, sea persona humana o jurídica.